Volvemos a Neuquén.ar y ahora sí, lo que les había prometido, ya están aquí en el estudio junto a nosotros y a todos ustedes el diputado nacional Pablo Servi por la Unión Cívica Radical y el diputado nacional Osvaldo Giancafilo por el MPN. Los voy a ir saludando de a uno. Pablo Servi, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buen día, Santiago, y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bien. A ver, me chequean el audio de Pablo, por favor, porque yo no lo escucho acá. Osvaldo Giancafilo, buen día, ¿cómo le va? Gracias por haber venido. Buen día Santiago, buen día Pablo, al equipo de la radio y a la audiencia. Bueno, gracias porque realmente para nosotros estos espacios y para nuestra audiencia sobre todo es importante, porque aquí uno puede ver más allá de las notas individuales que solemos hacer con todos, podemos encontrar coincidencias, disidencias y que en definitiva es lo que mucha gente quiere observar en la dirigencia. Bueno, cuáles son los rasgos distintivos de cada uno de los argumentos. Así que gracias porque es un gesto democrático y realmente un compromiso con el medio, con los medios en general y sobre todo con la audiencia, lo que ustedes han hecho. También quiero aclarar que lo invitamos a Pablo Todero de Unión por la Patria, no hemos sido selectivos en esto, no pudo, bueno, le ofrecimos salir por Zoom o por teléfono y estaba con algunos compromisos que evidentemente se lo han impedido. Bueno, yo me quiero meter por el final a esta nota, que sería el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que pasó esta semana en el Congreso, es decir, esta aprobación o este aval al decreto de Javier Milei en la Cámara de Diputados. Quería conocer sus apreciaciones. Pablo, bueno, vos votaste a favor, la pregunta sería ¿por qué? Sí, primero que nada, buen día, Osvaldo. Al principio olvidé, no es que tengamos ningún problema, al contrario, tenemos diálogo y creo que eso es importante en la política. Y básicamente creo que es, el acuerdo con el Fondo Monetario que lo que hace es reperfilar la deuda y cubrir los vencimientos que tenemos en 2025-2026, que vienen de, si recordamos, del acuerdo que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández y cuando era Sergio Massa, ministro de Economía, Sí. y que tenía vencimientos fuertes en el 2025 y 2026. Esto lo que viene a hacer es cubrir esos vencimientos, además de reperfilar deuda para mejorar la situación del Banco Central y de cara a poder afrontar la eliminación del cepo, ¿no? Esto, recordemos que hoy tenemos un tipo de cambio oficial que está casi un 20% por debajo del dólar, el contado con liquidez o el dólar que uno puede comprar en el mercado de alguna manera. Así que y es un requerimiento que no solamente se plantea desde el Fondo Monetario Internacional, sino también uno ve para vaca muerta, muchas empresas están esperando esto porque tienen utilidades o dinero de inversiones que han quedado, que no pueden girar al exterior, y es uno de los requisitos que ponen a la hora de poder invertir nuevamente en vaca muerta, es que se elimine el cepo. Así que creo que es importante desde varios puntos de vista. Osvaldo, ¿por qué acompañaste el acuerdo o el decreto que avala la negociación con el fondo? En principio se trata de dar gobernabilidad y previsibilidad al mundo que nos está mirando. No se pueden dar espectáculos en el Congreso Nacional que tengan que ver con mostrar inestabilidad política. No se pueden dilatar decisiones que la Argentina tiene que mostrar para fortalecer lo que son las reservas del Banco Central, lo que son los logros que se van obteniendo en materia inflacionaria, donde ha ido disminuyendo. Por otro lado, también aquellos vencimientos de deuda de otras gestiones que la tomaron, por mencionar algunas, la de Macri o la de Alberto Fernández. De ahí nuestra crítica, ¿no?, sobre la incoherencia de algunos que hablan tan ligeramente y se olvidan que en el 2022 recurrieron a un préstamo del Fondo Monetario Internacional, los denominados nacionales y populares, y decir que ninguna de esas metas que comprometieron, tanto Alberto Fernández como Guzmán, cumplieron. Y pagamos la consecuencia porque les explotó la situación a fines del 2023, siendo Sergio Massa ministro de Economía. Es más, el otro día recordaba, ¿no?, algo muy interesante para ver la incoherencia. Me acuerdo que el ministro de Economía de aquel entonces, Sergio Massa, se enojaba mucho con aquellos que, según él, estaban llamando a Estados Unidos para que de alguna manera existiesen llamados de atención a la Argentina sobre aquellos incumplimientos, ¿no? Y ahora ellos firmaron de puño y letra una carta enviándola al Fondo Monetario Internacional para que a la actual gestión no se le dé apoyo.
Entonces creo que eso es el gran problema que tenemos en la Argentina. El otro día, Santiago, las empresas que invierten en Argentina, que invierten en Vaca Muerta, no estaban atentos a otra agenda que no fuera lo que estaba pasando en el Congreso Nacional. Con lo cual lo que nosotros hicimos el otro día es dar un aval político, y no es de 129 legisladores, Santiago, es de 149, porque tenés que contar que hay 14 legisladores que no participaron de la sesión. Muchos de ellos responden a gobernadores de Unión por la Patria, con lo cual evidentemente se están dando cuenta que tenemos que dar una muestra clara al mundo de estabilidad política, más esas 6 abstenciones que habitualmente uno las puede considerar que acompañan a esa mayoría que se logra en el Congreso Nacional. Y esto no nos hace ni libertarios, o cuando votamos en favor de la universidad o en favor de los jubilados nos hace kirchnerista, nos hace objetivos. Yo no quiero dejar afuera la voz de Unión por la Patria, tengo un audio porque nos hemos encargado de tener un fragmento de lo que argumentó Pablo Todero en la misma sesión. Yo quiero que ustedes lo escuchen porque nos pareció una forma también de tener otro de los sectores que representan a Neuquén en la Cámara Baja del Congreso. ¿Podemos escuchar el audio de Pablo Todero? Bueno, ahora vamos a estar en minutos. Antes entonces vamos a hacer una cosa. ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, entonces vamos con este mismo tema. Pablo Todero, esto decía en el Congreso cuando argumentó su voto. Hoy tuvimos, como bien decía el diputado Moró, una sesión reveladora. Una sesión donde tuvimos una aprobación de un DNU oprobioso para los argentinos. Y en particular quiero dejar en claro esas situaciones que se dan en la Cámara de aquellos que por un lado gritan como el Tero porque están poniendo los huevos en otro. Digo, y eso es lo que hace el gobernador de la provincia de Neuquén. El gobernador de la provincia de Neuquén, días atrás, estuvo diciendo que por la política económica que está llevando adelante el país, la provincia de Neuquén ha perdido durante este año 124.000 millones de pesos, o sea, 100 millones de dólares, en las regalías por el atraso cambiario que había. Se quejaba de esto en la provincia y gritaba. Ahora, hoy mandó a su diputado a votar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que no va a ser otra cosa más que seguir atrasando el cambio y perjudicando a los neuquinos y neuquinas que se van a quedar sin obras, sin salud, sin rutas. Pero por otro lado, como bien decía Moró, es reveladora, porque por un lado dice eso, luego dice que acompañan a los jubilados, de que votan a los jubilados, pero su diputado no dio quórum. No lo tenemos acá. 5.000 personas en este año, como bien se dijo, mujeres de 60 años, varones de 65, en la provincia de Neuquén no se van a poder jubilar. Allí estaba parte de la argumentación de Pablo Todero de por qué no acompañó el acuerdo con el fondo. Yo entiendo que se refería a usted, Giancafilo, el diputado, cuando menciona al diputado de Figueroa. Usted, 2 preguntas, si es de Figueroa y qué piensa de estas apreciaciones de Todero. Tengo una excelente relación con el gobernador Rolando Figueroa y sabés que ahora entiendo 2 cosas. Una, porque el gobernador decía el otro día que hay algunos que le ladran a la luna. Bueno, parece que ahí se sumó otro más. Pero además también la incoherencia, ¿no? En realidad entiendo 3 cosas. También por qué Pablo no está sentado hoy acá. Porque cuando uno habla, claro, a las espaldas, quiero decir que en ese momento es una sesión más que Unión por la Patria mete por la ventana, saliéndose de cualquier planificación legislativa, porque buscan eso, generar un escenario para hablar para ellos mismos y también ladrarle a la luna. Y otro tema que me parece importante, el diputado soslaya algo. Él era director regional de ANSES cuando Alberto Fernández tomó deuda del Fondo Monetario Internacional y no dijo nada. Pero además también era director regional de ANSES cuando no se cumplieron las metas.
Y tampoco dijo nada cuando nos explotó esa situación en la mano en el año 2023 y llegamos a una inflación del 220%, a una pobreza de casi el 50%, y tampoco dijo nada cuando del Fondo para Desarrollo de Obras Provinciales, 400.000 millones de pesos que estaban dispuestos en el presupuesto 2023, para Neuquén vino 0 pesos. Entonces digo, creo que hay que ser coherentes, que es lo que nosotros planteamos legislativamente en el Congreso Nacional. O sea, tener coherencia. Para que vos tengas una idea, Santiago, la Argentina tiene una deuda externa de más o menos 400.000 millones de dólares. Sí. ¿Sabés cuánto tomó la gestión de Alberto Fernández, de la cual era parte el diputado? 105.000 millones de dólares. Eso significa un 25% de la deuda externa que tiene la Argentina. Entonces creo que hay que ser coherentes y fundamentalmente tener autoridad para hablar de estos temas, ¿no? Pablo, ¿qué reflexión te merece, bueno, la intervención de Todero y en general la posición que tomó Unión por la Patria en esta discusión, ¿no? Realmente a mí me tocó estar en la gestión anterior y en su momento cuando hubo que acompañar el acuerdo con el fondo lo acompañamos porque había que dar gobernabilidad. En un momento de mucha debilidad estuvo tambaleando el gobierno de Alberto Fernández y si es algo que desde nuestro espacio dimos es gobernabilidad. Y de hecho, parte de Unión por la Patria no apoyó el acuerdo del propio Fernández en su momento. A eso iba, que la Cámpora en ese momento no apoyó y ahora tampoco apoya. Entonces hay una, digamos, cierta linealidad en eso, ¿no? De alguna manera, ni siquiera los propios en su momento atentaban contra la estabilidad y hoy también vemos que hay muchas maniobras que directamente no toleran estar fuera del gobierno esta gente, ¿no? Lo que quieren es desestabilizar, buscar las formas, como decía Osvaldo, las causas nobles, ¿no? Te ponen después una acción para los jubilados sabiendo que se atenta contra la estabilidad fiscal y las bases de sustento de este gobierno, que bajar la inflación y el equilibrio fiscal. Creo que lo vemos constantemente esta cuestión, como con la marcha de los jubilados la semana pasada, no esta, la anterior, quisieron también desestabilizarnos, generar violencia en las calles como para buscar cómo lesionar a un gobierno que viene haciendo las cosas bien, logrando equilibrio fiscal y yo creo que aplicando la mejor política social que es bajar la inflación, ¿no? La inflación es el peor impuesto de los más regresivos que castiga a los, sobre todo a los que menos tienen, porque el que puede lo traslada y lo termina pagando el laburante o el jubilado que no tiene a quién trasladarlo. Entonces, creo que debería haber coherencia y ellos la tienen, en que buscan, inclusive con los gobiernos que en teoría son propios, buscan desestabilizarlos cuando no les gusta y tomar de otra manera el poder o no toleran estar en el llano, ¿no? Mencionaste una palabra de la cual no puedo dejar de preguntar porque también fue tema de debate, que es el tema de los jubilados, la situación de los jubilados, bueno, lo que se dio en su momento, que fue la discusión de ese intento de recomposición de parte de lo que deberían cobrar los jubilados, sobre todo lo que no habían cobrado en enero y demás. ¿Cuál es la posición de cada uno? Me interesaría saber, porque entiendo que allí incluso puede haber una diferencia entre ustedes, ¿no? Yo creo que en esto que te decía, más allá del 8% que había de atraso de las jubilaciones, que hoy se ha ido recomponiendo y había una voluntad inclusive de recomponerlo, el kirchnerismo había metido el que se paguen los 82.000 juicios que hace 20 años no se pagan, que eso, además el pago a las deudas de las provincias, que ni siquiera Macri, de 2017 que hay deudas, que todo eso lo pagara en 6 u 8 meses este gobierno que recién asumía y justamente está haciendo el eje en el equilibrio fiscal como parte o uno de los sustentos de este gobierno y creo que ahí es donde se disparaba 6.000 millones de dólares lo que había que destinar a esto y creo que hubiera sido realmente desestabilizarlo. Porque ¿qué? Para pagar eso, ¿qué hay que hacer? Emitir lo que venía haciendo, lo que hizo Massa con el plan Platita para poder ver si ganaba las elecciones y que nos terminó endeudando, como bien decía Osvaldo, en gran cantidad de dinero, pero además generando una inflación de 3 dígitos. Creo que lo que hay que lograr es estabilizar la economía y de esa manera ya hoy vemos una recomposición inclusive de las jubilaciones en dólares y está habiendo una posibilidad y creo que hay que trabajar también de alguna manera en dar una discusión del sistema previsional y que aquellos que han aportado toda la vida realmente tengan un diferencial con aquel que no aportó, ya sea puede ser por distintas variables, pero que aquel que se esforzó y toda la vida hizo el esfuerzo de aportar también tenga un reconocimiento y creo que es la discusión que viene y que hay que dar. Osvaldo. Bueno, coincido con Pablo en que hay que dar una discusión de fondo que tiene que ver con el sistema previsional argentino, ¿no? Sí. Que tiene un deterioro de 30 años. Naturalmente, cuando tenés una gran cantidad de personas que se benefician del sistema previsional argentino,
pero tenés retrasado el tema aportes o se han ingresado personas que por ahí nunca en su vida realizaron aportes, terminás teniendo un problema. Con lo cual esto, digo, para ser justos, ni la gestión de Néstor Kirchner, ni la de Cristina, ni la de Mauricio Macri, ni la de Alberto Fernández pudieron hacer frente a esta situación y creo que tampoco podemos pedirle al gobierno que de la noche a la mañana la resuelva. Ahora bien, por otro lado, yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que es necesario que la gestión de Javier Milei pueda evaluar, incorporar los 70.000 pesos que a partir de un decreto discrecional mensual pasen a formar parte del ingreso permanente de los jubilados. Y por otro lado, contemplar ese 8,5% que quedó pendiente de la inflación de enero del 2024, que fue del 20,5%, hubo una recomposición del 12%, también poder incorporarla a los ingresos permanentes de los jubilados. Sería un gesto, un buen gesto. Y ya a partir de ahí, sobre eso, ir todos los meses calculando el aumento en los ingresos con la inflación, ¿no? Distinto es a que sea con esos valores incorporados al ingreso permanente de los jubilados, a que siga siendo sin esos 70.000 pesos o esos 8,5% que quedaron pendientes de inflación de enero del 2024. Eso es lo que nosotros pensamos, por eso yo acompañé en su momento lo que fue la ley que planteaba ese incremento a los jubilados y luego voté en contra del veto presidencial. Y esto habla, Santiago, de nuestra coherencia en el sentido de que en aquellas cosas que estamos de acuerdo y que benefician a la provincia de Neuquén, como fue la modificación de la ley 17.319 de hidrocarburos, o como han sido otras decisiones que ha tomado el gobierno nacional, las acompañamos. Eso no nos hace libertarios. Pero cuando nosotros creemos que hay cuestiones que son en beneficio de la gente o en beneficio de la provincia y que por ahí el gobierno está tomando otra decisión, no acompañamos, como fue universidades o fue jubilaciones. Eso no nos hace kirchneristas, que eso es lo que algunos no entienden. Por eso decía, ¿no?, cuando hablaba del anterior diputado que mostraba su audio y sus imágenes, yo con él tengo pocas coincidencias. Otra que no tengo es que yo no voté a Sergio Massa, ¿no? La pregunta que sigue es, no tiene que ver con lo que se ha discutido ahora últimamente en el Congreso, pero que hoy está en la agenda claramente de la provincia, que es esta resolución que firmó el Gobierno Nacional para flexibilizar la barrera sanitaria. La pregunta es, ¿qué hay que hacer con la barrera sanitaria de la Patagonia? ¿Quién quiere empezar? Bueno, voy yo porque el asunto arrancó Pablo. Claro, para ser parejos en los inicios. Bien. Bueno, mira, yo en principio creo que el costo no solo de la carne, sino de muchos productos en Neuquén, como se dice en la jerga, tiene precio petrolero o precio de zona petrolera, ¿no? Y la realidad es que Neuquén paga precios muy caros en muchos productos y me parece que tiene que ver con los intermediarios, ¿no? Por un lado, con lo cual me parece que es importante hacer un análisis profundo de esto. Lo que sí no hay que desconocer, Santiago, es que existe la presunción en la mente social neuquina de que si se levanta la barrera sanitaria, probablemente baje el costo de la carne con hueso, ¿no? Y también hay algunos que opinan que cuando se dio la posibilidad a que ingresara carne sin hueso envasada a Neuquén, eso no produjo finalmente que los costos se redujeran, ¿no? Claro. Entonces hay una suerte de análisis muy fino que hay que hacer ahí. Me parece que está bien que se pueda analizar más en profundidad, tanto entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales respecto de esta posible medida. Pero yo creo que sí o sí tenemos que rápidamente tomar medidas respecto de los precios que tenemos en Neuquén en muchos productos, como también pasa con las tarifas, por ejemplo, porque el costo que pagan los vecinos y que pagamos todos los ciudadanos de Neuquén en tarifas, en productos que ingresan a la provincia son altísimas, ¿no? Con lo cual hay que revisar rápidamente, a mi entender, el precio y el valor de la carne, ver esa cadena de intermediarios que tenemos y, por otro lado, evaluar efectivamente si levantar la barrera va a beneficiar finalmente a los consumidores que, insisto, tienen la idea de que si efectivamente la barrera se levanta, el precio de la carne con hueso va a disminuir. Pablo.
Yo creo que el planteo que se viene haciendo hace tiempo es que el estatus que tiene la Patagonia se corra a todo el país. De hecho, uno ve Brasil, que es un país que ha tenido eventos de aftosa más cercanos que los que ha tenido nuestro país, hoy está declarando estados completos libres de aftosa. Eso permitiría ampliar los mercados. La carne de la Pampa, provincia de Buenos Aires, se podría avanzar con mercados como Japón, que pagan mucho más la carne. Y creo que ahí sí se podría liberar de alguna manera el tránsito con la Patagonia o unificar, ir para arriba, no nivelar para abajo, ¿no? En este país muchas veces se busca nivelar el estatus para abajo. Creo que es una discusión que es interesante dar. Yo justamente en base a esto y venía viéndolo, estoy pidiendo información el INTA lleva información de precios al mostrador de la carne. Y como decían, la carne sin hueso puede entrar tranquilamente desde el norte de la barrera y en Neuquén es bastante más cara que en el norte de la Patagonia. Y creo que ahí hay una componente también que hay que revisar, esto de los costos de intermediación. En Neuquén también hay que recordar que en la Patagonia tenemos los adicionales por zona, del 40% más en los sueldos, eso repercute en mayor costo, los alquileres son más caros. Y también hay un tema que vengo planteando que en la medida que el Gobierno Nacional viene haciendo esfuerzos en bajar impuestos, también habría que trabajar en bajar los impuestos provinciales y las tasas municipales. Y si uno lo ve, por ejemplo, en los eventos que generan ciertos organismos de producción de la provincia o de distintas actividades, ¿cuál es? La venta directa. Esa venta directa que implica no cobrar impuestos, ir directamente del productor al consumidor y sacando toda esa intermediación, y ahí realmente los números son otros, ¿no? O lo realiza también la Universidad del Comahue con la fruta, dice el frutazo. ¿Y qué implica eso? No tener todo el costo de alquiler, el costo de infraestructura, de mediación, y básicamente también los impuestos y tasas municipales que hoy en Neuquén son un costo importante. Entonces creo que tenemos que revisar la cadena porque quizás esto de abrir la barrera que va a generar un perjuicio de lo sanitario, como digo, hay una posibilidad de ampliar y estarían dadas las condiciones para ampliar el estatus no de toda la Argentina, pero gran parte del país, podría mejorar la situación de las exportaciones inclusive, y hoy se toma una medida intempestiva. No sé si dado, y también tuvieron que recular en chancleta, como se dice en la jerga, ¿no? Porque justamente por quedar bien con la Pampa, quedaron las provincias patagónicas, hubo un planteo sobre todo de no haber discutido el tema y de que caiga tan de golpe. Y en un momento, yo tengo audios de productores que me dicen, estamos justo con la zafra, el momento que se venden los terneros, todo el trabajo del año, un año con sequía, con muchos problemas, y ahora el que nos iba a comprar los terneros me dice que no tiene precio o me los quiere comprar a un valor muy bajo. Entonces, todo el esfuerzo del año hoy queda supeditado Solo con esta posibilidad ya se complicó. Y porque ahora te dicen 90 días. Claro. Dentro de 90 días, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mantener o se va a salir la barrera? Creo que eso también es la previsibilidad a mediano o largo plazo. Es decir, bueno, a partir de tal momento va a darse una medida. Creo que también, así como estamos hablando para las petroleras, para otras producciones, el tema de la ganadería, que hay que mirarlo. Uno a veces parece la ganadería, que son los grandes ganaderos, y en Neuquén es una de las actividades que más arraigo territorial tiene. Bien. Inclusive muchas veces los puesteros son los que cuidan la frontera porque se ha retirado la gendarmería y los que están haciendo soberanía, ¿no? Entonces, tiene un arraigo, siempre cuando hablamos de esto, de diversificar la matriz económica, o ver cómo hacemos que se derrame hacia el interior. La ganadería es una actividad que, salvo el departamento de Confluencia tiene, pero salvo la ciudad de Neuquén, el resto está en toda la provincia distribuido y bien en el interior. Entonces creo que estas cosas hay que mirarlas. Le prendimos la luz de alerta, lo estamos hablando con el Gobierno Nacional, esperemos que se abra una mesa de diálogo y se busque una solución a esto. Bueno, son las 9 horas 58 minutos. Vamos a ir a la tanda y vamos a seguir hablando con Pablo Servi y Osvaldo Giancafilo, diputados nacionales, como ustedes saben, que gentilmente han venido a sopesar sus posiciones sobre los distintos temas de nuestro país y de nuestra provincia. Ya venimos, quédense allí, tanda rapidita y seguimos charlando con Servi y Giancafilo.